Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de Contaduría Pública del primer semestre de la Universidad Surcolombiana sede Pitalito. Mi nombre es Aitza Patricia Bolaño Zamboní. Hoy estamos reunidos con mis compañeros John Henry Buitrón, Gina Marcela Núñez y Mirley Álvarez. El tema a tratar en este video es sobre las escuelas clásicas del pensamiento contable. Pero primero les voy a explicar sobre el origen de la contabilidad. El origen de la contabilidad fue un proceso técnico, pues su objetivo era el de subsanar la falla en la memoria de las personas que desarrollaban diversas actividades mercantiles. La contabilidad está ligada al comercio desde sus inicios. Es así como la evolución del comercio mejoró consigo las técnicas de registro. El pensamiento contable se formó por etapas denominadas escuelas y se denominaron así por dar un nombre al conjunto de características propias en un periodo de tiempo. Las escuelas clásicas del pensamiento contable tienen su origen en el siglo XVIII. La principal característica de esta etapa es explicar el funcionamiento de las cuentas, siendo así el aporte primordial de las primeras escuelas. Entre las escuelas clásicas del pensamiento contable tenemos la teoría contista, la teoría del propietario, la escuela lombarda, la escuela materialista y la escuela personalista o jurista, que es la que vamos a profundizar en este video. La escuela personalista jurista es la primera escuela más significativa. Su propulsor fue Francesco Marchi, que acabó con la teoría de Granges de la escuela contista. Francesco Marchi nació en Spezia el 24 de septiembre de 1822. Murió el 30 de mayo de 1871. Fue estudiante de contabilidad y tenduría de libros de la reforma del sistema de entradas. Después de estudiar contabilidad, el curso de economía, estudió francés, alemán e inglés con el fin de conocer más a fondo la obra de Granges y de sus seguidores. En la primera parte de la obra, que echa por tierra las teorías de Granges, las cuales decían que la doble entrada es cobrar al que recibe y al que da crédito, y reformula la definición a cargo que recibe un valor o un valor de que se convierte en responsable y acreditor que da a conocer. La máxima expresión corresponde a Zerboni. Esta se basa en la teoría de la personificación de las cuentas, sosteniendo que las cuentas se abren tanto a personas como a los elementos. Giuseppe Zerboni, 1827 a 1917, que fue en el año en que murió, nació en la isla de Elba, ocupó distintos cargos administrativos en la hacienda militar de Toscana. En el año de 1869 se reguló la ley de organización contable de la hacienda pública del nuevo Estado italiano. Zerboni, que ya era un autor conocido, presentó 4 años más tarde en el 11º Congreso de Científicos Italianos un estudio que causó sensación, la Primi Saggi di Logismografía, en el que proponía un nuevo sistema contable rechazando el establecido ya. Proponía un nuevo sistema en el cual esto emparentaba con la vieja doctrina de la personificación de las cuentas, pero tenía una nueva visión de estas esencialmente jurídica. Según Zerboni, el hecho contable crea una relación del cargo y abono entre las personas naturales o jurídicas susceptiblemente de derechos y obligaciones. Esas relaciones se anotan utilizando una cuenta para cada una de las personas implicadas en ellas. Desde un punto de vista de Zerboni, la contabilidad debe tener en cuenta el primer término antes que la actividad meramente económica de la empresa, los actos de sus órganos administrativos con la finalidad de ejercer un control sobre ellos. La magna obra de Zerboni fue publicada en 1886, la Regionaria Scientifica Le sue relazioni con discipline amministrative de sociali. En ella desarrolla con vigor y profundidad su razonamiento contable. Zerboni presenta para aplicar la legismografía un sistema contable basado en 4 libros fundamentales: el diario, el libro de desarrollos en el que se dispone cuidadosamente un bien fundamental,
Estudiaba subdivisión de las cuentas generales del diario con el fin de facilitar la tarea analítica, las minutas de cuentas, que suponen una especie de borrador, y en el cuadro de contabilidad, síntesis de diario y desarrollos, visión general, resumidas de la contabilidad de una empresa. Zerboni recibió el nombramiento de contador general del Reino Italiano, lo que le permitió hacer que se aplicara su sistema contable en la hacienda pública del país de Italia. No obstante, cuando en el año de 1892 el gran autor toscano dejó su cargo, las obras que él estaba aplicando ya fueron rechazadas y volvieron a sus antiguos cauces. Fue Giuseppe Zerboni quien en su obra Primo Saggi de Limografía estableció los rudimentos de la normalización jurídica de la contabilidad, señalando que, dado que las empresas que administraban capitales ajenos tenían relaciones jurídico-contables con el propietario, se da una distinción entre propietario y gestor, por lo que la contabilidad mediante cuentas especiales deberían reflejar las correspondientes relaciones de derechos y obligaciones existentes entre estas dos partes. Para normalizar tal situación, Zerboni preconiza, es decir, anuncia o hace presentación un tema del conjunto de axiomas contables, es decir, de un conjunto de normas que se están llevando a cabo, en los que se lee primero que toda administración debe constar de una o más haciendas, que cada hacienda tiene que tener un propietario y este propietario tiene que tener una relación directa con los agentes y las corresponsables para que así puedan ser una administración, es decir, para que se genere el hecho de administrar. Como segundo punto, tener la propiedad de la hacienda. Dice que tener la propiedad de la hacienda no es el mismo hecho de tener la administración de ella. Como tercero, nos dice que tener la administración de la hacienda es un hecho muy distinto, es muy diferente a tener la custodia de la sustancia o de las cosas que componen la hacienda. Para responder a esto se tiene que responder materialmente. Como cuarto, nos dice que no puede haber un deudor, no se puede crear un deudor si no se crea simultáneamente un acreedor, o viceversa, es decir, que no puede haber un acreedor sin un deudor y un deudor sin un acreedor. Como quinto punto, dice que el propietario administre o no administre la hacienda, no es de hecho en relación con los agentes y los corresponsales, acreedor de la sustancia de la hacienda y deudor del pasivo de esta misma. Como último, me dice como punto 6, me dice que el débito y el crédito del propietario solo varía por las pérdidas y beneficios o la ampliación y reducción del capital inicialmente aportado. Bueno, con ello quedaría normalizado el principio fundamental del partido de la partida doble, es decir, de la dualidad económica, la cual es la piedra angular de la contabilidad moderna. Zerboni, personalista, procuró dar a las cuentas un contenido representado por una relación jurídica. Para los agentes, para una relación entre los agentes consignatorios y corresponsables, de un lado y la propietario del otro lado. Esto me dice que la contabilidad considera a la hacienda en toda su extensión, en su organización y en sus fines. Pues ella investiga las funciones y determina bajo qué criterio debe ser basada las diversas responsabilidades de los administradores y de los agentes, y proporciona los métodos y los medios con que se debe conocer, medir, computar y demostrar los resultados obtenidos en los diversos periodos de vida hacendal
incorpora la contabilidad todo el tiempo de la ciencia de la administración haciendal. En un principio, la escuela personalista parece encontrarse con los planteamientos contistas, en los que se considera a una persona sujeto de derechos y deberes detrás de cada cuenta. Sin embargo, esta postura clásica es superada, ya que se afirma que éstas sirven para regular las relaciones entre aquellas personas, considerando que todas ellas representan derechos y obligaciones del propietario. La naturaleza económica de la contabilidad, según los puntos que caracterizan esta escuela, puede apreciarse en la siguiente definición de Zerboni, quien afirma que nuestra disciplina contable es la ciencia de las responsabilidades y de las cuentas administrativas de las haciendas, las cuales abarcan 4 puntos. El primer punto es el estudio de las ciencias de la administración económica de las empresas. El segundo punto, la organización y la disciplina interna de las empresas. El tercer punto es el cálculo, la aplicación de las matemáticas y su demostración. El último punto es el estudio del método de registro, demostrando y coordinando, ya representa los hechos administrativos de la empresa. Zerboni afirma que el pensamiento se manifiesta en 3 aspectos diferentes: el económico, administrativo y teneduría. Los 3 dan lugar a ciencias diversas en el caso del ámbito empresarial. El pensamiento contable se le atribuye finalidades teóricas, las cuales son el estudio de las leyes que gobiernan a las empresas. La empresa debe organizarse y ser dirigida para conseguir su objetivo propio. A la escuela jurídico-personalista y en especial a Zerboni debemos también importantes cuestiones de la ciencia actual, como por ejemplo, la naturaleza económica de nuestra disciplina, el papel de la contabilidad en la regulación de las relaciones entre las personas que intervienen en la empresa y la vinculación entre la contabilidad y otras disposiciones relacionadas con la actividad empresarial. Para Zerboni, la contabilidad es la doctrina de las responsabilidades jurídicas que se establecen entre las personas que participan en la administración del patrimonio de las empresas. Se ocupa de las relaciones de dirección y de obligación en que el propietario, sus agentes y corresponsales intervienen, susceptibles de representación y de registrar con los siguientes planteamientos. Estudiando sucesivamente el nexo jurídico que establece entre las diferentes categorías el desarrollo de las operaciones, destinado a cada una de estas clases de personas una cuenta. Todas las cuentas son subjetivas. Bueno, eso sería todo por hoy. Le agradecemos, esperamos que haya sido de su agrado y de su interés. Muchas gracias por todo.